Voy a platicarles a ustedes algo sobre el crimen, en donde yo me pregunto si el crimen es una conducta racional y si es una conducta racional, ¿qué se puede hacer para lograr abatirlo? Nuestros países, América Latina, de América Latina, tienen un problema serio con la criminalidad. De hecho, según algunos estudios, América Latina es el continente más violento del mundo. Es verdaderamente triste esto. Ahora, un poco para poder de alguna manera enfrentar este problema, quizá lo más importante es entender a qué se debe esta situación. ¿Será que los latinoamericanos somos especialmente violentos? ¿Será que alguna cuestión genética nos hace violentos? ¿Será una cuestión, algunos dicen, por ejemplo, que en México una de las razones por las que hay tanta violencia es quizá por la cultura machista? Algunos señalan que tiene que ver con aspectos nutricionales, algunos dicen que, por ejemplo, el chile, que se usa tanto en la comida mexicana, puede tener algo que ver. Yo no estoy de acuerdo con ninguna de esas explicaciones. Yo creo que el crimen y los criminales son básicamente racionales. Los individuos que cometen la mayor parte de los crímenes en cualquier sociedad son básicamente individuos como nosotros, yo, tú, él. Es decir, básicamente no hay diferencia. Claro, algunos criminólogos han encontrado que hay algunas diferencias en algunos criminales. Por ejemplo, cuando se han hecho investigaciones en las prisiones, investigaciones sobre la composición genética de algunos criminales, se encuentra que algunos de ellos tienen, en lugar de XY, tienen XYY. Es decir, parecería que son extremadamente masculinos. Bueno, es decir, pero son de todos modos unos casos muy pequeños. Es decir, son un número muy pequeño de casos. En el siglo XIX se puso muy de moda la idea de que había criminales natos. Toda la teoría lombrosiana del crimen. Bueno, tampoco ha resultado que puede ser comprobada. Yo diría que básicamente, algo que decía mi abuela, es decir, en arca abierta el justo peca, yo creo que es algo muy cierto. Cualquiera de nosotros, dadas las condiciones adecuadas, nos podemos volver criminales. Es decir, y por otro lado, solo una pequeña parte de los criminales son enfermos, que también los hay. Pero ahí también habría que pensar este otro dicho de las abuelas: no hay loco que coma lumbre. Es decir, cuando le podemos poner algún tipo de incentivo negativo, los locos se portan bien. Es decir, la mayor parte de los criminales actúan racionalmente. La siguiente, por favor. Voy a comenzar con las conclusiones a las que quiero llegar. En la sociedad mexicana, y yo diría en la sociedad latinoamericana y en la sociedad guatemalteca, los criminales saben que el crimen sí paga. Me acuerdo de algún programa anterior, que había un programa de radio que decía, el que la hace la paga. Bueno, en nuestras sociedades no es cierto eso. Los incentivos existentes que en la actualidad premian la actividad criminal, es decir, la relación costo-beneficio es positiva. La verdadera causa de los altos índices de delincuencia en México es la impunidad. ¿A qué le llamo impunidad? Básicamente, los crímenes no se castigan. En promedio, solamente 1.06% de los delitos son castigados. Esto indica que la eficacia del sistema judicial penal es sumamente bajo en comparación con las de otros países. Voy a comenzar hablando, y básicamente me voy a referir al tema de la violencia. Es decir, pero esto podemos perfectamente hablar de los robos y de los otros delitos. Yo recuerdo que cuando en alguna ocasión, hace muchos años, estudiaba yo Derecho Penal, me decían mis maestros que básicamente el derecho penal trata de defender ciertos valores importantes de la sociedad. Creo que en la actualidad esto ha cambiado un poco y ahora se penalizan muchas cosas que no están realmente representando valores de la sociedad, pero vamos a decir que la violencia
es una de esas cosas que a la sociedad no le conviene tener. Y entonces se penaliza la violencia. Es decir, se penaliza a esas conductas que hacen daño a la vida o a la integridad física de las personas. Por ejemplo, en el mundo se cometen alrededor de 520,000 homicidios anualmente. Aquí no voy a entrar en que si son homicidios voluntarios, culposos, dolosos, es decir, toda esa cuestión de derecho penal. Simplemente diré que se cometen 520,000 homicidios. Ahora, quiero aclarar, las cifras siempre las estoy redondeando, por un lado porque quizá, es decir, al hacer estas cosas, estas estimaciones, no se pueden comparar exactamente cifras de un país con otro, quizá porque las cifras algunas veces son 2 o 3 años atrás, es decir, no me crean mucho en las cifras. Las cifras simplemente van a indicar un cierto rango, una cierta medida, pero no me lo crean demasiado. La tasa promedio mundial de homicidios en el mundo, la tasa mundial promedio es de 8.67 por cada 100,000 habitantes. Esta es más o menos la medida que se utiliza, tantos homicidios por 100,000 habitantes. Es algo aceptado. Ahora, en América Latina, la tasa promedio es alrededor de 40, 5 veces arriba de la tasa mundial. Yo por eso les decía que América Latina es el continente más violento del mundo. Le sigue África. África es el segundo continente más violento del mundo. Ahora, en América Latina, por ejemplo, 60% de los homicidios se cometen con arma de fuego. Entonces, aquí hay un argumento en donde muchas personas dicen, bueno, el problema son las armas de fuego. En América Latina la gente está armada y por lo tanto cometen homicidios. Pero voy a ver que eso, o voy a tratar de mostrarles que eso no es completamente cierto. Por ejemplo, aquí estoy haciendo unas comparaciones entre los 3 países, México, Estados Unidos y Guatemala. En México hay alrededor de 47,000 homicidios al año, en los Estados Unidos hay 14,000, y aquí en Guatemala las cifras las cifras que he visto son más o menos de 6,900. Las tasas entonces, por ejemplo, en México es de 44 por cada 100,000, en Estados Unidos es de 4.98, 5 por cada 100,000, y en Guatemala es 56 por cada 100,000. Es decir, Guatemala tiene más homicidios que México, y México tiene 10 veces más homicidios que los Estados Unidos, por ejemplo, en proporción. La siguiente lámina. Ahora, vamos a ver las armas de fuego. En México se dice, es decir, una estimación muy burda, de 3,5 a 16,5 millones de armas de fuego. Esto significa que en México hay entre 33 y 157 armas de fuego por cada 1,000 habitantes. Es decir, casi 1 de cada 10 habitantes tiene un arma de fuego, por decirlo de alguna manera. Los Estados Unidos, por ejemplo, tienen entre 243 y 281 millones de armas de fuego. Es decir, prácticamente cada americano tiene un arma de fuego. Estoy hablando de 841 armas por cada 1,000 habitantes a 972 armas por cada 1,000 habitantes. Guatemala, la cifra también es muy amplia, la estimación. Hay 200,000 armas registradas, según los datos de la Oficina de Control de Armas, pero se calcula que puede haber 1,5 millones de armas no registradas. Entonces tenemos aquí que hay entre 17 y 139 armas por cada 1,000 habitantes. Es impresionante la cifra de Estados Unidos. Ahora, ¿podemos regresar a la anterior, por favor? Si vemos la tasa de homicidios en Estados Unidos es de 5 por cada 100,000, en Guatemala es de 56 por cada 100,000. La proporción de armas en Estados Unidos es 5 veces o 6 veces mayor que en Guatemala. Entonces, aparentemente ahí no hay una relación causal muy interesante. La siguiente, por favor. Entonces, se estima, por ejemplo, que en América Latina y el Caribe existen una cantidad entre 45 y 80 millones de armas de fuego en manos civiles. Es decir, tenemos una proporción de entre 103 y 170 armas de fuego por cada 1,000 habitantes en América Latina y el Caribe en promedio. Sin embargo, si vemos
cuántos crímenes se cometen en relación con las armas de fuego, la América Latina y el Caribe es la más alta del mundo. Podemos decir que las armas de fuego en América Latina son las más letales del mundo. La siguiente, por favor. Por ejemplo, en Estados Unidos se dan entre 3.7 y 4.2 homicidios por arma de fuego por cada 100,000 armas que existen. Por ejemplo, en Ecuador son entre 260 y 660 homicidios por cada 100,000 armas de fuego. Es decir, en Jamaica, 230 a 560, en Colombia, entre 220 y 520, en México, entre 37 y 156, y en Chile, que es el país menos violento de América Latina, se da entre 4.1 y 5.9, de acuerdo al homicidios por cada 100,000 armas de fuego que existen en el país. Es decir, la evidencia no parecería probar que el número de armas de fuego en una sociedad esté directamente relacionada con la violencia. Por ejemplo, Estados Unidos es la sociedad en que existe un mayor número de armas de fuego en manos de la población civil. La tasa de homicidios es 4.95, como habíamos dicho. Suiza e Israel, donde también prácticamente toda la población está armada, tiene tasas muy bajas. La de Suiza no llega al 1 por cada 100,000 habitantes. Es decir, entonces vamos a descartar el problema de las armas de fuego como la causa de la violencia en estos países. Bueno, ¿qué pasa con las policías? Podemos decir, y creo que ustedes estarían de acuerdo, en que el Estado tiene el monopolio de la violencia legítima. Es decir, podemos pensar en la teoría del contrato social, la teoría de Hobbes o cualquier otra teoría, pero el hecho es que en las sociedades actuales, básicamente el único que puede ejercer la violencia legítima es el Estado. Cuando empezamos a ver bandas y cuando empezamos a ver otras instituciones que ejercen la violencia legítima, estamos básicamente hablando ya de un Estado que se está desintegrando. Es decir, porque básicamente el monopolio de la violencia es la facultad del Estado. Y la función básica del Estado es proveer seguridad pública. De hecho, por ejemplo, si ustedes recuerdan, Hobbes plantea que una vez que se hace el contrato social, no se puede romper a menos que el soberano, el Estado, deje de cumplir con su función básica de proveer seguridad. Cuando el Estado deja de proveer esa función, deja de proveer la seguridad pública, podemos pensar que el Estado se está desintegrando y el pacto social se está deshaciendo. Ahora, ¿cómo lo hace? Bueno, en lo interno, mediante la policía y el sistema penal; en lo externo, mediante el ejército, la armada, la fuerza aérea, lo que sea. Ahora, también yo en aquella época aprendí que el derecho penal o el derecho criminal es el mínimo del mínimo ético exigible a los individuos en una sociedad determinada. La definición o tipificación de los crímenes o delitos se hace para proteger valores esenciales para la vida en sociedad. Y a mí me enseñaban que estos son la vida y la integridad física o moral de las personas, la libertad personal, que incluye sin duda la libertad sexual, y por otro lado la propiedad. Son los tres valores fundamentales que el derecho penal tiene que proteger, y lo protege mediante la tipificación o definición de delitos. Ahora, el Estado provee la seguridad interna mediante un sistema institucional. Este sistema está compuesto, es decir, esta es una institución, y aquí voy a hablar un poquito de las instituciones. Las instituciones básicamente están compuestas por tres elementos. Uno son los jugadores, dos son las reglas del juego, y tres es el lugar, la cancha de juego. Estoy aplicando un poco la teoría de juegos, quizá, para definir lo que es una institución, pero toda institución tiene jugadores, reglas y un lugar donde se juega. Entonces, aquí podemos pensar que en este sistema o en esta institución
que trata de proteger o de generar la seguridad. Tenemos como jugadores, obviamente los criminales, o la sociedad entera, pero tenemos a las policías, tenemos los ministerios públicos, fiscales, procuradores de justicia, dependiendo de cómo les llamemos en cada una de las legislaciones. Tenemos los tribunales, los jueces, los jurados. Tenemos los reclusorios, las cárceles, los centros de readaptación, penitenciarías, como les quieran llamar. Y tenemos las normas del derecho penal. Básicamente nos vamos a encontrar con que esta es la institución que de alguna manera quizá está fallando cuando está de alguna manera permitiendo que exista la violencia y el crimen en la proporción en que se está dando en nuestras sociedades. La siguiente. Por ejemplo, aquí comparando el número de policías. En México existen más o menos 350,000 empleados que se dedican a este sistema de justicia. Pero ahí nos encontramos con que básicamente alrededor de 100,000 se dedican específicamente a labores administrativas. El resto son los que andan en la calle, los policías. En México existen, por ejemplo, entre estos, vamos a decir, 249,000 policías, existen, por ejemplo, 5,000 miembros del ejército que están integrados a las policías. Pero en México existe, por ejemplo, una policía federal, existe una policía preventiva, existe una policía ministerial, es decir, existen toda una serie de policías diferentes. México es un sistema federal, entonces cada estado tiene sus propias policías. Es un sistema bastante complicado, pero en total hay alrededor de 250,000, 240,000, 49,000 policías, lo que nos da una proporción de 2.37 policías por cada 1,000 habitantes. En los Estados Unidos hay más o menos un poquito más de 1,000,000 de personas que trabajan en el sistema, pero de los cuales la tercera parte son los policías que andan en la calle. Y también es un sistema federal, entonces existen policías federales, existen delitos federales, existen policías locales, delitos locales, existen estatales, entonces también es un sistema bastante complicado. Pero la proporción de policías que andan en la calle cuidando que no se cometan delitos o atrapando a los delincuentes es de 2.25. México y Estados Unidos más o menos tienen la misma proporción. Ahora, Guatemala. La última cifra que yo tengo es 21,382. Es decir, 22,000 policías es lo que existe en Guatemala. Claro, me dicen que solamente como la cuarta parte, es decir, unos 5,000 andan en la calle. No sé, pero la cifra que yo tengo aquí es de 22,000 policías y la proporción que nos da es más o menos de 1.75. Es decir, hay menos policías por habitante aquí que en México o en Estados Unidos, pero no es tanta la diferencia, si ustedes pueden verlo. La siguiente. Ahora, ¿qué tan eficaces son los policías? Vemos, por ejemplo, que en México los policías arrestan, y quiero aclarar aquí que aquí tenemos que irnos con mucho cuidado, porque es muy diferente lo que en México se define arresto, lo que en Guatemala se define arresto y lo que en Estados Unidos se define arresto. Pero si vemos aquí, en México son 150,000 arrestos al año, en los Estados Unidos son 15 millones, en Guatemala son alrededor de 18,000. ¿Qué significa esto? Nada más fíjense lo siguiente, en Estados Unidos un policía al año arresta a 23 personas, en México se requieren casi 2 policías para arrestar a una persona cada año. Y en Guatemala es un poquito más de un policía que se requiere para arrestar a una persona al año. Es decir, parecería que los policías americanos son casi 50 veces más eficaces que los policías mexicanos y 25 veces más eficaces que los policías guatemaltecos. La siguiente lámina. Ahora, aquí vemos otro aspecto, los fiscales, procuradores, gente que trabaja ya no en la calle, sino a lo mejor preparando los papeles para presentárselos al juez, las investigaciones que hacen, etcétera, etcétera. El sistema de administración de justicia mexicano, ahí trabajan 77 fiscales, le voy a llamar, o agentes del Ministerio Público por cada 100,000 habitantes.
En los Estados Unidos la cifra apenas llega a 9, y en Inglaterra es de 4.3 y en Holanda de 2,5. Es decir, en México tenemos muchos más fiscales, es decir, gente que trabaja en el Ministerio Público, quizá como secretario, quizá también en los juzgados, pero básicamente nos encontramos con que hay una proporción muy grande de este tipo de individuos. Y sin embargo, la siguiente lámina, nos encontramos que quizá porque provienen en México y en Guatemala una tradición jurídica diferente que en los Estados Unidos, quizá ahí hay una gran diferencia en la eficacia, que le estoy llamando yo, del sistema, de la institución, vamos a decir, de justicia penal. En México, en Guatemala, nuestra tradición jurídica es básicamente el derecho romano, el derecho napoleónico, el derecho positivo. En los Estados Unidos, básicamente es una tradición basada en el derecho común anglosajón. Quizá este es un punto que habría que tratar de entender un poco más. La siguiente. Esto vuelve a ser importante, porque vamos a ver que hay una enorme diferencia en el número de gente que están purgando penas en los Estados Unidos, en Guatemala y en México. Por ejemplo, de hecho, por ejemplo, nos encontramos que en México la población penitenciaria o detenida es de 185,000 personas en 450 centros de reclusión. En Guatemala, la cifra que tengo es de 9,000 individuos en 40 centros de reclusión. Pero en los Estados Unidos la población recluida prácticamente en este momento es de 2,080,000 personas en 1,700 centros de reclusión. Estados Unidos es el país que tiene a una proporción más alta de su población en la cárcel en cualquier momento. En Estados Unidos purgan penas de privación de la libertad 1 de cada 135 residentes. En México la proporción es de 1 de cada 568 y en Guatemala es de 1 de cada 1,350 residentes. ¡Wow! Es decir, ¿qué está pasando ahí? Ahora, esto podrá indicar quizá por qué en Estados Unidos hay 5 por cada 100,000 habitantes y en Guatemala hay 56 homicidios por cada 100,000 habitantes. La siguiente. Yo creo que las cifras anteriores indican que la impunidad, es decir, la enorme diferencia en la eficacia de los sistemas de justicia penal en Estados Unidos y México, y podría decir en Guatemala, es la verdadera causa de la violencia y de la criminalidad que existe en esos países. En México, solo 1.06% de los delitos son castigados. En Guatemala he leído cifras que me indican que son alrededor del 3% de los delitos que se castigan solamente. Es decir, 97 de cada 100 delincuentes salen libres o no son capturados, no son arrestados. México es prácticamente 99 de cada 100. Yo creo que básicamente podemos decir que la mayor parte de los delincuentes ha aprendido por experiencia propia que el delito no se castiga. Y es claro, si solamente 1 o 2 o 3 de cada 100 delitos es castigado, pues entonces es muy claro que el delito no se castiga. Y entonces han aprendido que el delito sí paga. Bajo estas condiciones, es muy claro que cualquier individuo racional, que los beneficios del delito son probablemente mayores que los costos que le podría acarrear al delincuente. Y entonces, ¿por qué no actuar? Ahora, si la impunidad, y yo estoy convencido, es la verdadera causa de la delincuencia, combatirla sí requiere disminuir la impunidad. Y disminuir la impunidad significa mejorar la eficacia de este sistema institucional de la justicia penal. Significa modificar de inmediato el sistema de tal manera que los incentivos se vuelvan
costoso, es decir, que los incentivos ya no sean aquellos que benefician el delito, sino que más bien lo hacen costoso. ¿Qué hacer? Pues básicamente habría que mejorar las policías. Si, por ejemplo, vemos que en Estados Unidos un policía arresta a 23 personas al año y aquí y en México se requieren 2 policías para arrestar a una persona, pues algo está fallando en las policías. Yo recuerdo hace un par de años ver en la televisión mexicana un caso verdaderamente patético. En una de las calles más transitadas de la Ciudad de México, a eso de las 9 de la mañana, 8:30 de la mañana, la hora pico, la hora en que el tránsito es muy pesado, se suben 3 delincuentes a un autobús, a un camión, a un colectivo, y empiezan a asaltar a las gentes que van a su trabajo. Esto es muy frecuente, en México pasa todos los días, pero no todos los días se filma eso en video. Entonces se suben los delincuentes, asaltan a los individuos que van en el camión, en el autobús, en el colectivo, y se bajan, pero el tránsito está parado. Afortunadamente, es decir, no sé si decir afortunadamente o no, pero había una patrulla de policías ahí y otra como a 50 metros. Entonces los delincuentes se bajan del camión y empiezan a caminar por la calle para meterse en algún lugar, ya refugiarse, ya habían logrado su botín, pero como están ahí los policías cerca, hay por lo menos 6 policías. Normalmente en México andan de 3 en 3 en cada patrulla. Entonces se bajan los 6 policías, probablemente llaman por radio y pronto llega alguna otra patrulla. Total que hay 10 policías tratando de atrapar a 3 delincuentes. Todo esto filmado en video. Pues empieza a haber una corretiza impresionante. Los policías sacan sus pistolas. Los delincuentes traen unos cuchillos, puñales, machetes, es decir, armas blancas. Y entonces empieza una cacería en medio de los automóviles, en medio de la calle. Ve uno cómo 10 policías no son con pistola, chalecos antibala, no son capaces de atrapar a los 3 delincuentes que traían arma blanca. Ahora, la historia termina trágicamente, porque los delincuentes se escapan y un policía sale muerto. Se empieza a investigar qué pasó. El policía que murió de un balazo de otro policía. Pero no solamente, entonces uno dice, bueno, aquí falta algo de técnica, de técnica policial. Es decir, cómo atrapar al delincuente, cómo ponerle una llave y tirarlo al suelo y desarmarlo. Bueno, pero uno dice después, ¿por qué los policías, bueno, el policía que lo mató, seguramente que no había practicado tiro al blanco porque mató a uno de sus compañeros. Los chalecos antibala resultaron que no eran antibala, es decir, los atravesaba fácilmente una bala. Por otro lado, ¿por qué los policías no practicaban el tiro? Pues resulta que a los policías usan revólver. Los policías, vamos a decir, estos que andan en la calle, los preventivos que les llaman, usan revólver. Y resulta que ellos tienen que pagar las balas que utilizan. Entonces, obviamente, son cuidadosos de no gastar balas. Entonces, no practican. Y por otro lado, a lo mejor las balas ya son muy viejas y a lo mejor no disparan. Es decir, nos encontramos con toda una serie de problemas serios en ese sentido. Entonces, habría que mejorar el entrenamiento físico, el entrenamiento técnico de los agentes policíacos. Habría que reducir la corrupción. Porque, ¿cómo es eso de que los jefes policíacos les hayan dado chalecos antibalas que no son antibalas? Claro, es decir, ahí alguien sacó un buen dinero, un buen pisto, como dicen aquí. Entonces, habría que reducir la corrupción. Ahora, habría que mejorar al Ministerio Público.
En México, el sistema o la institución de justicia penal funciona a base de ministerios públicos. Los ministerios públicos se supone, es decir, están las policías preventivas, las policías judiciales, después están los agentes del Ministerio Público. El Ministerio Público es una institución que es la que tiene lo que le llaman el monopolio de la acción penal. Solamente el Ministerio Público puede iniciar un proceso penal. Nosotros como individuos no podemos hacer, simplemente vamos al Ministerio Público, denunciamos un crimen y entonces él de alguna manera realiza la investigación y si encuentra los elementos para configurar un delito, pues los junta y se los lleva a un juez y entonces comienza el proceso. Bueno, los ministerios públicos en México, que yo hablaba de que había 77 fiscales por cada 100,000 habitantes, aparentemente no funcionan tampoco demasiado bien. Por un lado, aparentemente no son buenos abogados. Y entonces nos encontramos con que cuando vemos la proporción de delitos que el Ministerio Público, o de acciones que el Ministerio Público inicia y que llegan ante el juez, nos encontramos que la mayor parte de las veces el juez dice, pues aquí falta esto, aquí falta lo otro, aquí falta lo de más allá, y tiene que sellar, es decir, desechar ese proceso. Los ministerios públicos parece que no están capacitados. Ahora, pero esto es una cosa que uno diría, bueno, el Ministerio Público allá en la sierra, en el pueblo perdido, pues probablemente no está capacitado, pero en la ciudad. Bueno, en la ciudad nos encontramos con que existe el mismo problema. Los ministerios públicos no están haciendo bien su trabajo. Y no lo están haciendo bien por falta de capacitación, pero también por falta de, es decir, por exceso de corrupción. Muchas veces, si al policía no se le puede corromper y lo llevan a uno detenido, pues entonces al Ministerio Público también se le puede corromper y entonces simplemente o hace mal su trabajo o simplemente dice no hay forma de comenzar un proceso. Entonces hay que reducir estas cosas. Por otro lado, yo pienso que habría que desmonopolizar la acción penal. Esto, perdónenme, yo sé que en muchas partes, en México, esto es una herejía y probablemente los abogados que realmente conocen el sistema dirían que es una tontería, no solamente una herejía. Pero a mí me parece que quizá habría que desmonopolizar la acción penal y de alguna manera quizá implantar esa institución que en los Estados Unidos funciona, que es el gran jurado. En fin, no me hagan mucho caso porque no soy muy, es decir, no quiero aquí comenzar una polémica. La siguiente. Ahora, habría que capacitar también a los jueces, pero creo que, por ejemplo, habría que modificar los procedimientos penales. En México, el procedimiento penal es fundamentalmente escrito, fundamentalmente es inquisitorial, y entonces esto hace que básicamente los procesos penales sean muy largos, muy complicados, con una cantidad de trabas procesales que hace que los juicios se alarguen y se alarguen y se alarguen. Y por otro lado, nos encontramos con cosas como lo siguiente. Prácticamente el juez nunca ve ni a la víctima ni al acusado. El juez trabaja sobre los papeles que le pasa el secretario. El secretario del juzgado es el que de alguna manera toma las declaraciones, recibe las pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces el juez básicamente en su gabinete, a partir del expediente, decide la causa. Yo creo que habría que modificar algo de eso, sobre todo para agilizar el procedimiento. Se dice que una justicia lenta, una justicia que se tarda, no es justicia. Y yo creo que en el caso del derecho penal es fundamental que sea ágil, que sea rápida, que se vea que una vez que se comete el delito, viene el castigo relativamente pronto. No se trata de disminuir las garantías procesales, no se trata de hacer que vayan a la cárcel gente que no ha cometido delito, etcétera, pero sí agilizar el proceso. En este sentido yo planteaba la institución, es decir, planteaba quizá la conveniencia de establecer el juicio por jurado. En México existe la institución, pero muy rara vez se utiliza.
muy rara vez se utiliza. Y quizá también habría que pensar en el caso de modificar lo que es el propósito de la reclusión. En México, desde los años 30, se ha planteado que la reclusión es básicamente para rehabilitar al delincuente. Y sí está muy bien que se rehabiliten los delincuentes. Pero si vemos, por ejemplo, en México, yo decía, hay alrededor de 180,000 presos, es decir, gente purgando condenas de privación de la libertad. Pero se encuentran en 450, 448 lugares que están sobrepoblados. De hecho, la capacidad de los 448 reclusorios que existen en el país era alrededor de 130,000 y tiene 180,000, o sea que tenemos una sobrepoblación de 50,000 en el caso de México. Entonces, con esa sobrepoblación, pues es difícil pensar en la rehabilitación. Y yo creo que en cierta forma, quizá habría que pensar de una manera quizá más pragmática. Es decir, a la gente se le mete a la cárcel para evitar que causen más daño y para evitar que, y de alguna manera, para separarlos de la sociedad a la que en un momento dado ofendieron. Porque, es decir, otra vez, esta es una idea controversial, que no me hagan demasiado caso, pero creo que es importante pensar en que el objetivo de el propósito de meter a la gente a la cárcel es evitar que cometan más crímenes, no tanto rehabilitarlos. Y por otro lado, habría que reformar el sistema penitenciario. Yo decía, en México existe una sobrepoblación de alrededor de 50,000 presos, lo que hace que las condiciones sean muy, muy malas. Y por otro lado, nos encontramos con que adentro de las cárceles existe la misma incapacidad física y técnica de los guardianes, la misma corrupción, si no es que peor, que afuera. Entonces, es toda una serie de cosas muy importantes que habría que reformar. Unas ideas finales. Al mejorar la eficacia del sistema de justicia penal y reducir la impunidad delincuencial, el número de delitos se reducirá considerablemente. Es decir, estamos cambiando esa relación costo-beneficio. Yo creo que, por ejemplo, es decir, ¿cómo pensaría, digamos, un delincuente? En México, por ejemplo, ahorita se habla de que hay alrededor de 3,000 secuestros al año. El secuestro es una de esas experiencias más espantosas que uno puede vivir. Es decir, lo privan a uno de su libertad y de una manera ilegítima. Por otro lado, lo tienen a uno que no sabe qué va a pasar, la familia está aterrorizada y claro, es un negocio. En México México es ahorita el segundo o el tercer país del mundo donde existen más secuestros. Bueno, vamos a pensar en un delincuente que se dedica como negocio a secuestrar. Porque, por ejemplo, el homicidio es uno de esos delitos en donde uno puede decir, no, fue la pasión. Es decir, la esposa lo engañó y entonces el marido ofendido va y mata al amante de la esposa. Bueno, eso se puede entender. Es decir, no que sea justificado, no que se pueda justificar, pero se puede entender. Actuó la pasión. Cuando hablamos del robo, bueno, también podríamos encontrar. Es un padre que tiene unos hijos y se están muriendo de hambre y entonces no encuentra trabajo, etcétera, etcétera. Entonces podemos decir, bueno, entendemos por qué este pobre individuo fue a robar. Pero el secuestro es uno de esos delitos que es verdaderamente terrible. En México hay 3,000 secuestros al año. Bueno, ¿qué es lo que piensa un secuestrador? Un secuestrador se hace este cálculo. En México la pena máxima es 50 años de cárcel. Pero decíamos que solamente 1,5, 2 de los delitos son castigados. Entonces nos encontramos con que el delincuente puede hacer esta reflexión. La probabilidad de que me atrapen es de 2%. La pena máxima es de 50 años. Es decir, la pena máxima que a mí me tocaría, en términos probabilísticos, es de 1 año de cárcel. Ahora, vamos a pensar, ¿cuál es mi ganancia como secuestrador? Bueno, vamos a suponer que, porque antes los secuestros eran solamente a los empresarios ricos, a la gente importante. Ahora los secuestros se dan a todo nivel. Es
Entonces vamos a pensar que el beneficio de un secuestro sea alrededor de unos 10, 12 mil dólares, 100 mil pesos, 120 mil pesos, que es bastante común eso. Ya no estamos hablando de secuestros de millones. Una persona que, digamos, en México el ingreso per cápita es de 6 mil dólares al año. Entonces, vamos a suponer que el delincuente esté en esa clase, en ese promedio, 6 mil dólares de ingreso al año. Entonces, el delincuente puede decir, mi probabilidad de que me atrapen de que me atrapen es 2%, realmente es todavía menos de 2%. Entonces, mi pena máxima es de 1 año. En 1 año yo voy a recibir 6 mil dólares. Ese es mi ingreso promedio. En un secuestro voy a recibir 12 mil dólares. Bueno, es claramente razonable pensar, voy a secuestrar. Es decir, voy a ganar el doble de lo que ganaría en un trabajo común y corriente. Bueno, entonces, de alguna manera, tenemos que cambiar esa relación. Vamos a pensar que la eficacia del sistema penal, de la institución del sistema penal, aumentara y en lugar de solamente castigar a 1% o a 2% o a 3% de los delincuentes, castigáramos nada más a la mitad, al 50%. Con eso habríamos elevado la pena de 50 años, que resulta realmente por nuestra probabilidad de ser atrapados, de 1 año, la habríamos elevado a 25 años. Ahí sí los costos ya son diferentes. Ahí sí ya lo vamos a pensar. Y entonces a lo mejor vamos a buscar secuestros de $1 millón, de $2 millones, que todavía seguirían siendo costeables, pero ya no los secuestros, la mayor parte de los secuestros que son de cantidades relativamente pequeñas. Bajaría el número de delitos. La siguiente lámina. Es decir, la actividad, pero esta es otra idea interesante, la actividad delictiva en una comunidad se puede ser analogada, comparada con un problema de salud pública. Y podemos entonces quizá aprovechar el enfoque epidemiológico. ¿Cómo funcionan las epidemias? Suponiendo que el delito sea un problema de salud pública y que sea como una epidemia, ¿cómo podemos controlar una epidemia? Bueno, normalmente cuando se ve que hay una epidemia o que se está generando una epidemia, lo que se hace es se localiza el foco de infección, se aísla ese foco de infección y se elimina ese foco de infección. ¿Qué tal si hiciéramos esto nosotros en términos de la delincuencia? Y aquí es donde viene, por ejemplo, esta idea de las ventanas rotas que se ha vuelto tan popular en los Estados Unidos. Nos dicen que, por ejemplo, en una comunidad, en una ciudad, existen zonas con alta criminalidad y zonas con baja criminalidad. Yo aquí, por ejemplo, en Guatemala, vivo en una zona con baja criminalidad. Estoy aquí desde hace 6 o 7 meses en una zona donde prácticamente no hay crímenes y entonces se vive muy tranquilo. Pero me han dicho, hay zonas donde no te vayas a meter jamás, porque te asaltan, te matan, lo que sea. Bueno, entonces hay focos criminales aquí en Guatemala, hay focos criminales en México. ¿Cómo sabemos dónde están esos focos y cómo los combatimos? Está la teoría esta de las ventanas rotas, que probablemente ustedes conocen bien. Y nos dicen que, por ejemplo, podemos empezar a ver signos de delincuencia cuando vemos ventanas rotas, cuando vemos graffiti en las paredes, cuando vemos basura tirada en las calles. Es decir, cuando vemos este tipo de cositas, cosas que no son delitos, pero están indicando, por un lado, la ausencia de policía, la ausencia de servicios públicos. Estamos viendo la desintegración de la comunidad. Entonces, cuando empezamos a ver este tipo de cosas en una zona, decimos, aquí hay un foco que podemos y debemos atacar. Por otro lado, si entonces sabemos dónde están esas zonas, podemos entonces comenzar a enfocarnos a esas zonas. La siguiente lámina. Ah, no, ya no. Perdón, otra vez de regreso. Entonces, por ejemplo, aquí viene un poco la estrategia Giuliani.
¿sí? De este famoso alcalde de Nueva York, que en cierta forma él utilizó este método. Hay que atacar no los delitos grandes, sino las infracciones y los delitos pequeños. Porque de esa manera estamos mejorando la eficacia del sistema de justicia. De esa manera estamos mejorando la eficacia de las policías y de los ministerios públicos. Y entonces, es decir, el hecho de que la gente ande en la calle bebiendo, no sé si aquí sea una falta administrativa, una infracción o sea un delito, pero, por ejemplo, el hecho de ver y de alguna manera responder ante la situación de una persona o de varias personas bebiendo en la calle, si es que esto no se permite, inmediatamente interviene la policía, inmediatamente se ve la presencia de la policía, y entonces los crímenes más graves, los crímenes, los delitos, probablemente no van a cometerse por esa presencia policíaca. Y si empezamos así con las cosas fáciles, en lugar de atacar directamente al secuestro, atacar directamente el narcotráfico, atacar directamente a lo que son el crimen organizado, si empezamos a atacar las pequeñas faltas, las infracciones, y empezamos a generar confianza de la comunidad hacia las policías, hacia la institución de la justicia penal, etcétera, vamos a lograr empezar a erradicar el crimen, vamos a empezar a bajar los beneficios del crimen, aumentar los costos del crimen y vamos a empezar a resolver este problema nuestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, Krishna Vandenbrul de la Universidad Francisco Marroquín de Quetzaltenango. Yo tenía un comentario y una pregunta. El primero del comentario es que las cifras que usted hizo, por ejemplo, tal vez interesante complementarlas con las cifras europeas, porque, por ejemplo, en Bowling for Columbine de Michael Moore, demuestra exactamente lo contrario a lo que usted está diciendo con cifras también. Él dice que es precisamente en Estados Unidos hay tanta violencia porque hay muchas armas. Entonces ahí sería interesante complementar algunas cifras con las de Europa. Y la otra es, platicábamos con mis compañeros acá en la mañana, precisamente, yo vengo del interior, de Quetzaltenango, y Quetzaltenango siempre se había distinguido por ser un lugar de mucha paz. Lamentablemente eso lo hemos estado perdiendo poco a poco. Y he estado pensando últimamente en el tema, porque me preocupa mucho el tema de la inseguridad en el lugar donde yo vivo, que ha sido hasta la fecha muy tranquilo. El problema es de que los ciudadanos, normalmente los individuos, el pueblo, si lo queremos llamar así, no tienen ningún método de control o ninguna forma de presión a las autoridades que reparten justicia, ¿verdad? O sea, los burócratas, ¿sí?, de justicia entran al sistema judicial y pueden pasar su vida ahí tranquilos sin haber juzgado a una sola persona, sin haber hecho jamás su trabajo eficientemente, o sea, ser buenos burócratas, ¿verdad? ¿Qué otros medios podemos utilizar? ¿Qué incentivos podríamos utilizar para que estas personas hagan lo que tienen que hacer? Muchas gracias. Bueno, respondiendo brevemente al tema de las armas. Efectivamente, Estados Unidos es el país que tiene más armas del mundo. Estábamos viendo que prácticamente cada ciudadano, cada persona en los Estados Unidos tiene armas. Es decir, es el país más armado del mundo, sin duda. Pero, sin embargo, la tasa de criminalidad no es tan alta como, por ejemplo, en otros países que están menos armados, y son el caso de América Latina. En América Latina tenemos un arma por cada 8 o 7 o 5 habitantes, dependiendo de la cifra que estemos viendo. Es decir, estamos hablando de 130 y tantas armas o 150 armas por cada 1000 habitantes. Es decir, nos encontramos con que América Latina, que tiene tasas de criminalidad mucho más grandes que los Estados Unidos, 10 veces más alta, sin embargo, tiene muchas menos armas. Es cierto, por un lado, las armas facilitan la comisión de delitos. Es decir, es más fácil matar con una pistola que matar con un cuchillo o matar con las manos. Sí es cierto eso. Y si comparamos las tasas de criminalidad de Europa, sí vamos a ver que son mucho más bajas que las de Estados Unidos. Por ejemplo,
la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en Alemania es de alrededor de 0.3, es decir, no llega al 1%. Y en los países que, digamos, algunos países de Europa que tienen tasas altas, son tasas de 1 o 2 por cada 100.000 habitantes. Es decir, sí es cierto, en Estados Unidos hay muchos más homicidios que en Europa. Pero quizá en parte sea por la facilidad de adquirir armas en los Estados Unidos, eso podría ser, pero, pero no es, yo creo, el elemento que es fundamental, sino yo creo que hay otros elementos también. No, yo no quisiera entrar a esta discusión de las armas, pero es cierto, las tasas de homicidios en Europa, vamos a ir occidental por lo menos, son mucho menores que las de Estados Unidos. Estados Unidos, de los países avanzados, de los países desarrollados, es probablemente el más violento, sin duda alguna. Pero comparado con América Latina, comparado con África, que tienen menos armas por habitante, Estados Unidos es una isla de paz. Entonces, las armas no es el factor fundamental. Puede contribuir, sin duda, a los homicidios, a los robos, al crimen organizado, sin duda, pero no es el factor fundamental. Por otro lado, yo estaba proponiendo, cuando decía qué hacer, estaba diciendo, por ejemplo, quitarle el monopolio de la acción penal al Ministerio Público. Y entonces yo planteaba, por ejemplo, la idea del gran jurado, en donde básicamente es la comunidad la que decide si se ejerce o no la acción penal sobre, es decir, en un caso determinado. Por otro lado, podemos pensar en mecanismos, vamos a decir, electorales dentro del sistema judicial. En Texas, que es donde yo vivo, la mitad de los jueces son nombrados y la otra mitad de los jueces son electos. Al tener jueces electos, tiene problemas, porque de alguna manera se eligen cada cierto periodo de tiempo y por otro lado pueden estar sujetos a presiones políticas. Pero reflejan sin duda mucho más claramente la voluntad y los deseos de la comunidad. Y en ese sentido sería una forma de, la palabra que ahora se usa mucho, que a mí me choca, pero que la voy a usar, es empoderar a la sociedad en el sistema penal. Es decir, permitirle intervenir en el sistema de justicia penal. Es decir, hay distintas soluciones. Por otro lado, el sistema de jurados, de juicio por jurado, también es una forma en donde a la comunidad se le da participación. Y entonces, en este sentido, sería importante. Pero quizá más importante todavía es establecer esta confianza entre las autoridades y la comunidad, entre las policías y la autoridad. Y esto creo que la única forma de hacerlo es que las policías cumplan realmente con su trabajo, es decir, que mejore su eficacia, que baje la corrupción. Y esto entonces va a hacer que sea mucho más fácil la relación policía-comunidad que en la forma en que normalmente la tenemos. Por ejemplo, en México, hace muchos años, supongo que aquí también, existían lo que llamaban policías de barrio, policías de manzana, donde prácticamente un policía hacía toda su carrera en una zona y conocía a las personas que vivían en esa zona de una manera personal, platicaban, eran miembros de la misma comunidad. Y entonces había una cierta confianza. Y no solamente había confianza, sino que además podía ejercerse la presión social sobre ese policía. Cosa que, por ejemplo, en las grandes ciudades o en los sistemas más modernos, se supone que precisamente lo que se buscaría es evitar esa relación personal entre el policía y la comunidad, porque puede generar corrupción, sin duda, pero también destruye el vínculo y destruye la facultad que tiene en un momento dado la comunidad de asegurar que se estén cumpliendo con las normas de esa comunidad. Es decir, creo que hay que ir con mucho cuidado en todas estas reformas, sin duda, hay que ver los estudios, hay que hacer, es decir, hay que ir con cuidado, pero lo que sí es importante es de alguna manera cambiar esta relación costo-beneficio, porque la mayor parte de los criminales son personas racionales que hacen su análisis costo-beneficio. Quizá no explícitamente como lo estamos haciendo, pero de una manera intuitiva lo hacemos.
Buenos días, yo tengo tres comentarios cortos. El primero es que usted no mencionó, y yo creo a veces tenía un poco más en el rol del ejército, mencionó que el ejército tiene una función de seguridad externa, cuando nuestra constitución, en muchos de los países, asegura que es deber del ejército asegurar la seguridad interna y externa del país. Yo creo que teniendo un sistema tan corrupto e impune como el que existe en la policía civil que tenemos en Guatemala, el uso del ejército es quizá la mejor arma que nos ha aplicado en el actual. El segundo es que la acción policial, el sistema penal debería ser monopolizada. La acción policial yo creo que ya está empezando a ser monopolizada con el auge de la policía y la seguridad privada, el cual yo pienso que es la única forma en la que la sociedad ha logrado combatirlo. Hace unos días salió un artículo en el periódico de una periodista, no sé si fue Luisa Aceituno, Lucía Escobar, que criticaron el exceso del mensaje de la respalda que tienen las personas que están cuidando. Yo creo que la respuesta de la sociedad problemas nos tenemos ahora que demuestra que estamos mal. Y el tercero, yo pienso que la única forma de asegurar que la coerción sea usada contra el delincuente, que hay que recordar que el delincuente es una persona débil y sensible, es tratarlos con dureza. Y afortunadamente Guatemala aún tiene el sistema de pena de muerte. Debemos utilizar lo necesario. En el 92 creo que fue la última pena de muerte que se logró cumplir. Y es la única forma, no hay que ser sinceros, la única forma de combatir a un criminal es la misma. Voy a contestar rápidamente estos tres comentarios. El ejército. Bueno, en México, por ejemplo, yo mencionaba, hay alrededor de 5,000 efectivos del ejército apoyando a las policías. Pero en México y en otros países se ha visto que el crimen, sobre todo el tipo de crimen que ahora estamos viviendo, es decir, el crimen organizado, el crimen que tiene grandes cantidades de dinero, corrompe muy fácilmente al ejército. Y esto es algo que no queremos nosotros que suceda. De hecho, en México, por ejemplo, se ha utilizado al ejército para combatir al narcotráfico. Y tenemos experiencias muy tristes en ese sentido. En el combate al narcotráfico, que un poco por el ser crimen organizado, porque tienen grandes cantidades de dinero, porque tienen un armamento muy bueno, superior a las policías, se ha visto que han sido capaces de corromper e infiltrar al ejército. Y esto es una situación muy peligrosa para, digamos, el Estado. Porque al final de cuentas el ejército es la institución que se supone que debe proteger a las instituciones, según lo dijo una vez un general en una reunión que tuvimos. Pero, por ejemplo, en México la corrupción que el crimen ha logrado de alguna manera provocar en el ejército hace que en este momento haya alrededor de 4 o 5 generales encarcelados por haber recibido y haber protegido dinero del narcotráfico. Esto es una de las cosas verdaderamente graves de meter al ejército en este tipo de policía civil, de andar haciéndola de policía. En México existe, además del ejército, una institución que no funciona, que se llama la Guardia Nacional, que en los Estados Unidos sí existe y sí funciona, pero aún la Guardia Nacional no debería intervenir en labores de policía. La policía es la que debe proveer la seguridad interna y el ejército debe dedicarse a proveer la seguridad externa. Es decir, podemos quizá, es decir, a lo mejor la Constitución de Guatemala lo plantea de una manera diferente, pero a mí me parecería que lo correcto es que la policía se dedique a las labores internas de seguridad y el ejército a las labores externas. Lo siento mucho. Desmonopolizar la policía o desmonopolizar, yo hablé de desmonopolizar la acción penal, no tanto la policía. Por otro lado, yo estaría muy de acuerdo en que quizá es conveniente de alguna manera buscar mecanismos mejores para que la policía funcione. Y en algunos casos, por ejemplo, aquí lo vemos en Guatemala, hay 22,000 policías, digamos de la Policía Nacional, pero se dice que hay alrededor de 100,000 personas que hacen de policías privados. Bueno, habría que plantear si la policía privada funciona mejor o peor que la policía pública.
Entonces, este sería otro tema. ¿Hasta qué punto estas instituciones, por ejemplo, las policías, las cárceles, deban ser monopolio del Estado o puedan ser privatizadas en alguna forma? En los Estados Unidos se ha venido experimentando con cárceles privadas. Es decir, no significa que la gente pueda tener su propia cárcel, pero significa que básicamente en lugar de que la cárcel la construya y la administre el gobierno, la construye y la administra bajo contrato una empresa particular. Y aparentemente ha venido funcionando. Entonces, ahora, yo cuando hablo de desmonopolizar la acción penal, estoy refiriéndome a que quizá los ciudadanos debamos tener derecho a poder iniciar, como lo hacemos en un juicio civil, poder iniciar un juicio penal cuando se nos ataca en nuestra integridad física, o nuestra libertad o nuestra propiedad. Esto es un tema muy discutible y que, es decir, creo que también habrá muchas opiniones. Por otro lado, es decir, yo no estoy en contra de la pena de muerte. Es decir, definitivamente no estoy en contra de la pena de muerte. Pero lo que sí creo es que de nada sirve la pena de muerte si no se aplica. Y entonces esto tiene que ver con la falta de eficacia del sistema penal. Es decir, no importa que tengamos pena de muerte o penas de 100 años o penas como en Estados Unidos hay de 2.300 vidas. Es decir, no importa. Lo que importa es que sepamos que si cometemos un delito hay una alta probabilidad de ser castigados, ya sea con la pena de muerte, con la pena de prisión o con cualquier otra pena. Es decir, eso es lo que quiero aclarar. Y claro, el Estado tiene que ejercer ese derecho y tiene que ejercer esa obligación que es castigar a aquellos que violan, digamos, los valores básicos de la comunidad, que puede ser la pena de muerte, que puede ser la cárcel, puede ser el servicio a la comunidad, es decir, puede ser muchas medidas en un momento dado. Incluso podríamos pensar en el cepo. Gracias. Creo que debe incluirse otras cuestiones, como cuestiones extrajudiciales y extrapoliciales, como lo son que los jueces o los fiscales se dejan corromper o ya son corruptos de por sí. Además de esto, deben incluirse otras cuestiones como son la participación de lo que se le llama los derechos humanos o la ONU, que se intromete en las cuestiones puramente nacionales, así como ha ocurrido en el tiempo, o con esto que han dicho del barrido social que anda haciendo la policía actualmente. Ellos se andan intrometiendo en eso. Además que muchos de esos jueces y fiscales son amenazados, y esas son causas importantes por las cuales no se aplica la condena a quienes infringen la ley o quienes cometen crímenes. Además, otra causa extrajudicial están los costos que se tienen para proceder a alguien dentro de una cárcel. Yo hacía un costo a priori, después de unos 300 fiscales por día por persona que se encuentra dentro de la cárcel, y esos costos los paga el Estado, o nosotros en este caso pagamos nuestros impuestos, pero el Estado pues tiene otras funciones con las cuales cumplir, y no sé hasta qué punto puedan destinar estos fondos para esto. Que por decirle, incluso hay mareros, o si se capturan 100 mareros el día de hoy, no se puede mantener a estos 100 mareros durante varios días. Entonces se les deja 1 o 2 días y el tercer día pues se les libera. Entonces esas causas deben ser estudiadas y bueno, pues incluidas dentro de estos estudios para proponer soluciones también. Sí, muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo con esto. Me gustaría solamente decir, por ejemplo, la corrupción es uno de los problemas más graves, pero aquí hay un tema que me parece interesante, y es el que se mencionó de las ONGs que protegen los derechos humanos. Yo creo que se tienen que seguir protegiendo los derechos humanos, sin duda, porque al final de cuentas, si uno le proporciona al Estado la posibilidad de violar los derechos humanos, entonces estamos entrando en un terreno muy peligroso. Sin embargo, yo creo que frente a esta, digamos, defensa de los derechos humanos de los criminales o de los delincuentes, habría que pensar también en la defensa de los derechos de las víctimas. Y entonces esto
haría un poco más parejo el terreno. Y es que sí es cierto, durante mucho tiempo se ha enfatizado los derechos de los delincuentes, pero se han dejado al lado quizá los derechos de las víctimas. Y esto es algo que quizá habría que tratar de remediar. Por otro lado, ahorita, es decir, recientemente, hace una semana, hubo en Chicago un caso muy sonado, que está ahorita siendo muy sonado, en donde aparentemente un criminal, un delincuente, amenaza a la familia y a la vida de un juez federal en los Estados Unidos, en Chicago. Y resulta que la madre de la jueza y el marido de la jueza fueron asesinados la semana pasada. Bueno, esto se refiere a la protección que hay a los jueces. Es decir, los jueces tienen que estar protegidos porque su trabajo es muy peligroso. Su trabajo es enfrentar y castigar a los criminales. Entonces, si los jueces no tienen protección, obviamente los jueces no van a poder sentirse a gusto castigando a los criminales, porque saben que va a venir una venganza posteriormente y no tienen cómo defenderse. Entonces, este es un tema muy importante donde el Estado debe ejercer toda su fuerza, todo su poder para asegurar la protección a los jueces y a las personas que están trabajando en el sistema de justicia penal, porque de otra manera simplemente van a estar atemorizados, amenazados y entonces no van a hacer las cosas correctamente. Eso es una cosa indispensable y creo que es muy importante que lo haya mencionado usted. Gracias. Me pareció que era muy acertado su punto en cuanto a costo-oportunidad en relación con la cantidad de violencia. Sin embargo, en cuanto a lo que mencionó del sistema de jurados, yo creo que no me apresuraría tanto a decir que es una solución, sobre todo en países como los nuestros. Tenemos que recordar que en el sistema de jurados, las personas que van a emitir el veredicto son personas que realmente no conocen de derecho ni sobre el manejo de la prueba. Entonces, es un grupo de personas impresionales que están sujetos su veredicto a lo que las dos partes que están presentes, los dos abogados, les vayan a mencionar. Y si, como usted indicó muy correctamente, los fiscales, sobre todo en nuestros países, son tan poco capacitados y los criminales usualmente tienen acceso a un representante privado que va a tener mucho más capacidad, entonces la prueba que se le va a presentar a este grupo de jurados usualmente va a ser mucho más convincente por parte de la persona que tiene el litigante privado que el lado de la fiscalía. Entonces eso nos llevaría a que se daría aún más corrupción y aún más impunidad que si se diera un sistema en el que el juez es quien decide. Bueno, ese es un argumento que se ha usado y creo que en cierta forma es razonable pensar de esa manera. Sin embargo, yo creo que, es decir, y sobre todo ese tipo de problemas, yo estoy seguro que se presentaría cuando estamos hablando del crimen organizado. Pero la mayor parte de los delitos no los comete el crimen organizado, sino los cometen gente común y corriente. Y esa gente común y corriente no es esa gente que va a poder tener un abogado de primera clase. Entonces, y por otro lado, el crimen, es decir, el jurado, por definición, debe ser parte de la comunidad donde se ejerció, donde se cometió el delito. Es decir, es gente que sabe que si van a, digamos, a soltar a un delincuente, a una persona que es delincuente, probablemente a ellos los van a convertir en víctimas en el futuro. Entonces, es decir, yo no estoy abogando por el sistema de jurados, simplemente es una alternativa que quizá podría funcionar, y que podría quizá darle poder a la comunidad para enfrentar el delito. Es decir, en esto yo creo que hay muchísimas cosas que hay que tratar de estudiar, tratar de ver qué es lo más conveniente, porque al final de cuentas no hay recetas, Hay que decir, queremos disminuir, es decir, tener muy claro nuestro propósito, disminuir la violencia, disminuir la criminalidad. Si mi análisis, mi diagnóstico es correcto, es modificar el sistema de incentivos. Y si es así, entonces buscar distintas soluciones que puedan ser más o menos aceptables en un momento dado. Es decir, yo no me caso con ninguna de las soluciones que presenté, simplemente son ideas. Gracias. Doctor Luna, se ha mencionado aquí, hemos hablado de corrupción, hemos hablado de mejorar el sistema penitenciario, el sistema legal, etc. ¿No cree usted también que una de las cosas fundamentales o
que contribuyen a esa falta de eficacia, a esa corrupción, es la falta de poner atención al tema de la educación y la formación de las personas. Es decir, atacar todo eso desde la raíz y darle al individuo las condiciones para que en vez de sentarse a hacer ese análisis costo-beneficio como platicábamos, de lo fácil que va a resultar, poder analizar sus oportunidades que tiene a raíz de la oportunidad que le prestó ya el gobierno al proporcionarle esa educación. Bueno, el tema de la educación sin duda es importante, pero yo creo que es decir, a pesar de que yo me dedico, estoy en este año dedicándome a dar clases en la universidad, yo siento que el tema de la educación es relativamente secundario en muchas de estas cosas. Yo creo que, es decir, mi enfoque, como por ejemplo platicaba ayer en la mesa redonda, mi enfoque es lo que le llaman neoinstitucional. Para mí lo importante son cuáles son las instituciones y cuáles son los incentivos que en un momento dado proveen esas instituciones. Ahora, estoy seguro que una sociedad educada es una sociedad quizá que es más productiva, quizá es una sociedad que de alguna manera más respetuosa, pero ni siquiera estoy seguro de que la educación sea el factor fundamental en ese tipo de conductas. Yo creo que tiene que ver mucho más con qué instituciones y qué incentivos de qué incentivos estamos hablando. A mí me parece que obviamente la pobreza es uno de los factores que tiene que ver con la criminalidad, pero sin embargo no es la pobreza, digamos, el factor. Me parece que la educación es uno de los factores que tiene que ver con la criminalidad, pero no es la educación el factor. Me parece que, por ejemplo, la edad es quizá un factor más importante que la pobreza o la educación. ¿Por qué? La edad y el sexo o el género. Realmente la mayor parte de los delitos, sobre todo los delitos violentos, los cometen muchachos de 15 a 25 años. Es decir, ahí parecería que hay una relación causal mucho más cercana que el nivel de educación o el nivel de pobreza o riqueza. Es decir, los muchachos entre 15 y 25 años son los que más violentos, los más proclives a cometer delitos, los que de alguna manera son más proclives a tener accidentes, los que son más proclives a morir a esa edad. Es decir, entonces yo diría, entonces ¿qué hacemos? ¿Eliminamos a los jóvenes de 15 a 25 años? No. ¿Los hacemos viejitos? Sí, se van a volver viejos con el tiempo. Pero a lo que voy es, todo este problema de los delitos, obviamente de la justicia, de la violencia, son problemas multicausales. Y entonces hay que atacarlos de muchas formas. Pero yo creo que, digamos, si empezamos a atacar de una manera periférica, por ejemplo, para mí la educación es periférico al problema, si atacamos y pensamos que con la educación vamos a lograr bajar los delitos, no lo vamos a bajar. Si pensamos que simplemente es darle dinero a la gente, tampoco lo vamos a bajar. Es decir, sino que hay básicamente, y por eso a mí me interesa y me he dedicado a este enfoque neoinstitucional, es tratar de analizar los incentivos que cada uno de nosotros tenemos en cada una de nuestras situaciones o de cada una de las sociedades. Y entonces, de esa manera, yo creo que podemos cambiar nuestras conductas más rápidamente. Por ejemplo, es decir, y esto no es una cosa nueva. Es decir, quizá es nuevo el que sistemáticamente estemos estudiando esto, pero no es nuevo. Por ejemplo, en los hospitales pueblos de Santa Fe, que estableció Vasco de Quiroga, basado en las ideas de utopía de Tomás Moro. Estoy hablando del siglo XVI, 1500. Tomás Moro escribe su utopía y luego aquí en América, Vasco de Quiroga implanta las ideas de utopía en una serie de comunidades que les llamó Hospitales Pueblos de Santa Fe, y en México esos Hospitales Pueblos de Santa Fe lograron sobrevivir hasta 1857, es decir, duraron poco más de 300 años. Bueno, Vasco de Quiroga y Tomás Moro tenían muy claro la idea de los incentivos. Por ejemplo, el dinero de la comunidad se guardaba en un cofre, pero el cofre tenía 3 llaves. ¿Por qué?
Bueno, porque sabía que si era una sola llave, el que tenía la llave se iba a llevar la lana, se iba a llevar el pisto. Si tenía 2 llaves, era relativamente fácil que se pusieran de acuerdo para llevarse el pisto. Pero ya con 3 era más difícil. Entonces, tenía muy claro que lo que había que hacer era establecer un régimen de incentivos donde fuera más difícil ponerse de acuerdo. En los colegios de muchachos, yo estudié en una escuela militar hace ya muchos años cuando estaba en la preparatoria, en el bachillerato. En los colegios, tanto militares como de curas, por lo menos cuando yo estaba estudiando, ¿sí? Y yo estaba de interno, es decir, vivía y dormía y estudiaba en la escuela, ¿sí? Las habitaciones siempre eran de 3 o de 5 muchachos, nunca eran de 2 o de 4. ¿Por qué? Bueno, es muy obvio. Si son 2 o 4, son una parejita o 2 parejitas y puede haber cosas inconvenientes. Mientras que si son 3 o 5 o 7, ya no hay parejitas. Entonces, otra vez, es la cuestión de incentivos. Es la cuestión de establecer un marco donde nos obligan a portarnos bien aunque no queramos. Es decir, y ese es el chiste. Creo que, por ejemplo, cuando pensamos en la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución del 787, nos damos cuenta de que la idea que tenían los constituyentes atrás, lo que ellos pensaban, su filosofía política, era: los hombres son malos por naturaleza. Los gobernantes se corrompen al tener poder. Entonces vamos a buscar la forma de que no puedan ser malos, de que no se puedan corromper. Y entonces empiezan a organizar el sistema de pesos y contrapesos. Clinton, Nixon, cualquier presidente de los Estados Unidos es tan bueno o tan malo como cualquier presidente de México o de Guatemala. Pero la diferencia es que en los Estados Unidos existe una serie de mecanismos que los obligan a ser relativamente menos malos. Es decir, no es que sean buenos, son igualitos que los nuestros. La diferencia es que allá existen mecanismos que los obligan a tratar de no ser tan malos. Calígula o Nerón hubieran sido perfectamente buenos presidentes en los Estados Unidos, pero en Roma fueron monstruos. Stalin, si lo hubiéramos puesto y en lugar de llamarse Joseph Vissarionovich, se hubiera llamado John Smith y hubiera sido presidente de los Estados Unidos, no hubiera sido un dictador ni hubiera sido un criminal. Es decir, tenemos que pensar en que todos nosotros tenemos la capacidad de ser o un San Francisco o un Stalin. La diferencia es dónde estamos y cuáles son nuestros límites. Y la educación sí es importante, y la edad es importante, y la cultura, etc. Pero más importantes son estos límites institucionales, estos incentivos institucionales que hacen que sea más conveniente para mí dar clases que andar secuestrando gente. Gracias.